Hola, hola y bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast en vivo de A5X, donde vamos a estar hablando sobre crecimiento, sobre cómo desarrollar tus habilidades y el día de hoy puntualmente vamos a hablar sobre el desarrollo de equipos y el desarrollo, o más bien el cómo potenciar el desempeño tanto a nivel individual como a nivel de equipos. Como siempre les habla María Paula Ramírez y nos acompaña también Daniel Ruiz. ¿Cómo estás, Dani? Excelente, tenemos también un cambio de horario en el podcast. Vamos a seguir ahora los domingos, mucho más frescos para traerles a ustedes un contenido muy interesante, pues cada vez mejor en nuestra opinión. Entonces, bueno, muy contento de estar lanzando este podcast hoy domingo y bueno, vamos a hablar de este tema que es extremadamente interesante. Súper, así que aquí los esperamos todos los domingos, acuérdense. Bueno, Dani, entonces el tema de hoy está, como bien lo dices, muy interesante. Vamos a hablar sobre desarrollarse y el desempeño al momento de desarrollar desempeño, básicamente. Cuéntame, Correcto. Dani, ¿tú cómo opinas que se desarrolla el rendimiento de un individuo? Bien, yo creo que incluso antes de eso, porque digamos que antes de enfocarnos en desempeño, estamos hablando un poco de los Ujú, equipos y por qué los equipos son más importantes incluso que lo que hemos hablado en el pasado, en los episodios pasados, que es la cultura. Y uno de los conceptos interesantes que nosotros podemos hablar es que en realidad, y esto pues viene de un libro, y es que en realidad a las personas no les importa tanto la cultura como en qué equipo es el que están trabajando. Y creo que a ujú, partir de esta premisa, tú puedes tener la claridad de la importancia que empiezan a jugar los equipos. Y hay algo muy interesante con esto, con el tema de los equipos, y es, uno, es algo tan interesante que tú tienes libros que nosotros hemos hablado acá como Team of Teams, equipos de equipos, que intentan hablar puntualmente de la importancia de tejer pequeños equipos y que a partir de esos equipos tú puedas construir comunicación entre cada uno de los equipos. Y aquí vamos ujú, a hablar, por ejemplo, de temas muy interesantes como cómo funciona el cerebro para que esto sea el caso. Entonces, una de las cosas más importantes es entender que cada relación en realidad ocupa parte de nuestra mente. Entonces, tú no puedes tener abiertos como conexiones a nuestro cerebro, no pueden haber muchas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente en las oficinas? En una oficina, puedes tener en un piso, puedes tener 100 personas ujú. con las cuales trabajas en ese mismo piso, pero tú normalmente te conectas de verdad con 5 6 7 10 personas máximo con las que trabajas más de la mano. Y a partir de estos números es que tú puedes empezar a construir equipos. Y a partir de esto es que tú puedes empezar a preguntarte, bueno, ¿por qué ese es el caso? Y el caso tiene que ver mucho como nuestro cerebro tiene la capacidad para mantener, digamos que en memoria rápida, esas 10 conexiones abiertas, esas 5 conexiones abiertas. Más de eso y nos empezamos a saturar. Entonces, Ujú. esos son los números que nos dan a nosotros mayor, uno, conexión con las personas, dos, esa capacidad de interactuar rápidamente con cualquiera de las partes y tener alineación, que haya alineamiento entre todas las personas. O sea, que todas las personas puedan mirar hacia un mismo objetivo y puedan eh, atacar unos mismos objetivos. Entonces, digamos que a partir de esto se construyen dos premisas. Una, ese concepto de que para tú tener una organización grande, debes de empezar a tejer estos equipos de equipos o el equipo de equipos. Y dos, la importancia que le empiezas a dar a las dinámicas de cada equipo versus a una dinámica como entender una cultura global de una organización versus entender las dinámicas de cada equipo y cómo puedes más bien tener más conciencia y ser más explícito en cómo ajustas las dinámicas de los equipos. Ok, ok. Bueno, digamos que podemos entonces comenzar por ese lado y es el tema del desarrollar equipos como tal. Y como lo mencionas, yo pienso que eso va mucho de la mano con el individuo y cómo funciona el individuo en general. Ese ejemplo que mencionas del piso y de la cantidad de conexiones que podemos tener, recuerdo mucho el ejemplo de una empresa que justamente había comenzado a trabajar y a crecer y
a medida que iba creciendo iba desarrollando vínculos más fuertes, ¿cierto? Porque tenían esta teoría fuerte de que realmente el secreto puntual para que la gente se desarrollara de manera adecuada es tener conexiones, digamos, profundas y conocer a profundidad a las personas con las que trabajas, ¿sí? Esto por un montón de cosas que ya seguramente más adelante abordaremos. Pero lo curioso de este ejemplo, y lo menciono más para resaltar el ejemplo como tal, es que justamente en este proceso de ir creciendo como empresa, porque todas las empresas crecen y a medida que las empresas crecen, las dinámicas también. Creo que eso lo abordamos en alguno de los podcasts últimamente y es, claro, en qué momento mi empresa deja de ser este grupo de 5 o 6 personas que se conocen súper bien, que actúan súper bien y empieza a crecer y a crecer y a crecer a un nivel en donde de pronto yo ya no puedo controlar estas conexiones que hay, ni puedo llegar a ese nivel de cercanía en el que me encontraba al principio, porque las dinámicas van a cambiar. De ahí creo que nace mucho la premisa de los equipos de equipos, que es lo que mencionan en el libro. Pero para cerrar con la otra idea es, esta empresa que se dio cuenta de que ese era el secreto, comenzó a crecer y en la medida en la que iba creciendo, lo que fueron haciendo es que cada vez que llegaban a un tope de 100 empleados, abrían una nueva sede y allá empezaban otra vez a construir otro equipo de 100 empleados más. Pareció muy curioso el ejemplo como tal, me parece entretenido que esa sea la manera de abordarlo. Hay muchas formas de hacerlo. En equipos de equipos justamente hablan de los microequipos, entre comillas, o los pequeños equipos en las pequeñas agrupaciones. Ahora yo pienso que eso también va muy de la mano con cómo yo me siento y cómo yo me relaciono con los demás, ¿sí? Es como en Team of Teams, equipos de equipos lo plantean también así, es nosotros tenemos un grupo selecto para todos, ¿cierto? Inclusive a veces las personas que tienen familias grandes lo sabrán y las familias grandes se van generando pequeños grupos de personas, ¿sí? Están los tíos, los que trabajan, los que no, los niños, ¿sí? Son los pequeños, las dinámicas grupales cuando son muy grandes y se pasan de cierto límite, comienzan a generar pequeñas agrupaciones, que es yo creo que una de las cosas principales que se mencionan en este libro. Em, pero bueno, entonces en ese orden de ideas, entendiendo cómo funciona el cerebro como tal y cómo desarrollamos realmente a las personas, ¿cuáles crees tú que son los pilares para que los equipos de equipos se desarrollen de manera apropiada? Bueno, yo creo que aquí ya empezamos a hablar va- vamos a hablar de dos temas. Los primeros van a ser más desde la organización como tal y el último, hablemoslo más desde el individuo. Las primeras cosas que me parecen importantes para esto es entender algunos de los conceptos que nos permiten construir estos equipos. Vamos a empezar con el primero y es cómo tú le puedes transmitir, cómo se puede transmitir el contexto entre los diferentes equipos de la organización. Entonces, esta parte me parece que es muy importante y aquí vamos a ponerlo también en un versus de cuáles son las dos características principales en las cuales las organizaciones entran normalmente. Una es intentar pasar entre cada equipo las metas. Y ahí con esto creo que hay un tema muy interesante para hablar de algo puntualmente que sucede en las empresas, en especial en la nuestra, y es como, ¿cuál es cuál es el problema de las metas, ¿no? Eso es un punto que me parece interesante. Pero para terminar la idea, tú tienes dos maneras: transmitir metas o transmitir contexto. Y contexto también algo como transmitir la importancia de las cosas. Entonces, dentro de esas dos, tú tienes un approach, una manera de hacerlo un poco más de control, que es con metas claras y entonces tú dices, listo, cada equipo entiende sus metas y bajo esas metas van a operar. Y en la otra, tú dices, listo, cada equipo más bien tiene todo el contexto necesario para, digamos que definir qué son esas cosas importantes para el equipo, ¿no? Entonces, Ujú. aquí es donde podemos entrar un poco más en el debate y es entender qué es lo que hace que sea, cuál es el problema con las metas. Y para eso, me gustaría irme al punto claro de lo que sucede hoy en día. Y yo pongo, por ejemplo, un ejemplo muy puntual de lo que sucede en nuestro entorno, en nuestra empresa, y es que tú tienes. Normalmente cuando tú digamos que hablas con cada equipo y le dices, mira, saca unas metas, el equipo que está operando, el equipo que quiere hacer esas metas va a tener una premisa y es querer crear metas que no los vayan a comprometer,
¿cierto? Y Ujú, entonces tú tienes a un equipo que te dice, mira, yo creo mis metas, pero obviamente le agrego un poco más de tiempo. Y entonces tú ves que dentro de la misma meta ya empieza a existir un montón de lo que en inglés se llama como buffer, como un montón de tiempo adicional que no está muy relacionado con la meta ni siquiera, sino que simplemente como, pues no me quiero equivocar, ¿cierto? ujú, Entonces, eso es lo primero. Entonces, por lo general, tú empiezas a tener metas más chicas, o sea, metas más pequeñas, que de por sí ya te empiezan a quitar esa capacidad de llegar más allá. Porque eso nos lleva al segundo problema de las metas, que es que las metas en realidad funcionan más que todo es como un techo. Y el techo es como, mira, si yo digo que hago A y B, pues nunca ni siquiera voy a intentar hacer C, porque me ujú, voy solo por A y B, ¿cierto? Entonces ahí es donde tú empiezas a generar ese problema que tienen las metas, que si tú necesitas un ambiente muy controlado, donde sepas exactamente que necesitas tener A y B, ¿cierto? O sea, que eso es necesario, pues yo creo que el sistema de las metas funciona en eso. Pero cuando tú tienes estas empresas muy a los startup que tienen todo por delante, a mí me parece que las que se benefician más del sistema de contextos versus el sistema de las metas, porque es que para una startup y para muchas empresas, incluso que no sean startups, en realidad tienen sus metas infinitas, tienen... y entonces aquí es donde tú tienes como esas dos ya si nos vamos a la teoría, si nos vamos a la academia, tú tienes esas dos líneas, ¿cierto? Tú tienes una línea más sí, de los KPIs, de los OKRs y de un concepto como de SMART goals, ¿cierto? Como en esa ajá, línea, esas lo tres, más tú estás, tradicional. claro, donde tú vas teniendo como listo las metas SMART goals, que sean tangibles, que sean pequeños, que sean accionables, que bueno, todo este tema. Los OKRs y los KPIs, bueno, como es todo ese lingo para tú poder definir algo y que pueda darse con exactitud. Y después tú tienes la Ujú, otra línea, que es una línea que habla de los BHAGs o Big Hairy Goals. Creo que es algo así, Big Hairy and Audacious Goals. Que obviamente, pues si lo traducimos es como grandes, metas grandes y bueno, sí, no lo voy a peludas. traducir. Sí, no lo voy a traducir puntualmente, Ajá, pero es sí, más por lo que significa en inglés, ¿no? O sea, como metas extremadamente grandes. Tú tienes el libro The 10X Rule, la regla a sí, 10X, que te dice te dice algo muy puntual y es que nos dice, ¿por qué quedarnos con metas pequeñas? Los que se quedan con metas ujú, pequeñas llegan a resultados pequeños. Los que se quedan de con metas acuerdo. grandes, pues van a llegar mucho más lejos. Entonces, obviamente, si tú quieres llegar si tú te pones la meta de llegar a Marte y llegas a la Luna, pues llegaste a la Luna, ¿no? Que es algo muy grande. Mientras que si tú nunca te pones esa meta así a 10X, nunca ni siquiera vas a llegar. Y es algo que me parece muy increíble. Y tú tienes acá casos como el de el CEO de Airbnb, que dice eso, como que mira, lo que yo más hago en cada reunión es agregarle un cero a lo que sea que ellos estén hablando. Entonces es como, vamos Ujú, a llegar a 1 millón de personas. ¿Y por qué no agregamos un cero? 10 millones. Bueno, pues sí. Y lo curioso dentro de lo que se estudia con esto es que el cerebro humano, cuando ve el resultado final, empieza a encontrar la manera de hacer que eso se haga realidad. Entonces, si tú le ujú, pones a un grupo de personas una meta de llegar hasta el punto A, ¿qué hace su cerebro? Empieza a cuadrar todo para que llegara al punto A. Pero si tú les pones de que lleguen de una Z, pues van a intentar hacer todo lo posible para llegar a Z. Y obviamente si no llegan a Z, probablemente llegaron a H, llegaron mucho más allá que la A. Entonces aquí es sí, donde tú tienes como esta capacidad eh, de la importancia de verdad, cuando construyes estos equipos, poder transmitirles el contexto y si se tienen que poner como metas, a mí sí me parece que si el entorno no es un entorno donde tengas que tener un control total de los resultados finales, se opte más por entender que la meta final, ¿cierto? Como cuando tú dices, esta es nuestra misión y nuestra visión, en ese caso sirve mucho compartir el contexto que va de la mano de esa misión y de esa visión, porque generas algo que también es de otro libro muy bueno que se llaman metas infinitas. Y una meta ujú, infinita es esa meta que nunca muere, ¿cierto? Esa meta y como organización, una organización que se crea con una meta finita es una organización que tiene fecha de inicio y fecha de caducidad.
Pero la mayoría de organizaciones que nosotros intentamos construir, intentamos que no tengan fecha de caducidad, o sea, que sean infinitas. Y tú tienes, por ejemplo, una empresa que puede empezar una meta infinita y entender una meta infinita y compartir contexto. Nosotros hemos hablado mucho de Netflix, pero es uno de los casos más puntuales que se me viene. Bueno, podemos hablar de otros, pero tú tienes una meta donde tú dices, mira, nuestra meta es como construir este valor para nuestro cliente y a partir de esto es infinito porque el valor del entretenimiento va a cambiar, va a evolucionar. Ujú. Entonces, lo que inicialmente era llevar DVDs por correo, pues evoluciona. Imagínate eso con metas, ¿no? Imagínate eso con una meta así puntual, como que no, tenemos que mandar más DVDs por correo. No, tienen que ser de 1 millón a 5 millones de DVDs por correo. Esa meta limita mucho lo que pueda evolucionar a convertirse en streaming y decir, listo, Sí, en realidad si entendemos cuál es nuestro contexto, nuestra misión, nuestra visión, los equipos pueden manejarse de tal manera que te lleven a ese tipo de cosas, a evolucionar de lo que, de lo que puede ser una meta muy controlada, simplemente rentar más DVDs, a, marica, pasémonos para streaming y hagamos algo totalmente diferente, porque entendemos que la misión y la visión son infinitas y nosotros vamos a cada vez buscar cómo generamos más valor. Entonces, con ese tema, con sí. las metas y el contexto, me parece que es un caso puntual de cómo eso mejora a los equipos. Ahí mencionaste demasiadas cosas, así como que quiero hablar, ¿cierto? Entonces, la primera, y esto también me parece muy interesante, es el tema, el tema de las metas y cómo se manejan con el equipo, porque si bien lo mencionas, está siempre de un lado el empleado que quiere estar, pues el miembro del equipo que quiere estar como dentro de lo más convencional, como irse por lo seguro, ¿cierto? Pero siempre está del otro lado la visión de la empresa. Sí, y yo creo que ahí hay un punto bien importante y es, también depende mucho de la visión de la empresa. La empresa tiene que tener en su cultura esta constante de crecimiento, de querer ir más allá, ¿sí? Hablando de todo lo que hemos venido hablando durante el mes, la cultura juega un papel bien importante, porque si la empresa tiene esa mentalidad de constante crecimiento, de constante mejora, de excelencia, ¿cierto? A medida que la cultura sea fuerte y la gente empiece a apropiarse de esa cultura, este paradigma entre las metas seguramente se va a disminuir y esta brecha entre lo que quiere la empresa y lo que el empleado piensa que puede hacer va a dejar de ser tan grande, ¿sí? Porque la cultura ya va a estar en cada uno de los individuos del equipo. Ahora, ahí entra un paradigma, esa palabra me gusta mucho, y es que si bien es cierto, la gente puede decir, no, mira, yo voy a llegar a Marte. No sé cómo, pero va a llegar a Marte, ¿cierto? Y llega a la Luna, hay que tener mucho cuidado con dos puntos. Uno es, claro, llegar a la Luna ya es tremendo logro, ¿sí? Y siempre hay que reconocer los logros a los que se llegan. Pero también hay un segundo punto y es, pero la meta no era esa, la meta era llegar a Marte, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos a este equilibrio entre el, ok, hicimos algo muy grande, pero igual tenemos que ir más lejos, ¿sí? Porque digamos que si el primer mes llegamos a que, ok, listo, no muchachos, bien, llegamos a la luna, entonces súper, qué bueno, porque más o menos, pero acuérdense que la meta no era llegar a la luna, era llegar a Marte, y este mes ya no es llegar a Marte, es llegar a Júpiter, ¿cierto? Entonces, hay formas de manejarlo. Esa puede ser una forma. Ya de pronto en el siguiente mes no se va a llegar a Júpiter, pero se va a llegar a, bueno, a Marte, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero hay que siempre estar como en esa constante, porque tampoco nos podemos quedar en que, ok, yo quiero llegar a Marte, pero si llego a la Luna ya está bien. ¿Cómo comunicamos eso con un equipo? ¿Sí? ¿De qué manera damos a entender que sí, sí logramos cosas muy grandes, fue una meta muy ambiciosa, igual se llegó a una, a- como una resolución muy grande, sí logramos dimos un paso, ¿sí? Pero de qué manera yo también hago esa conciencia de que siempre tenemos que apuntar más alto, ¿sí? Y no se nos puede olvidar cuál es nuestra meta grande, ¿sí? O que realmente la meta era otra. Y más cuando son dinámicas, porque eso es lo que tú mencionas. Si yo llego a Marte, me voy a quedar en Marte realmente. No, ¿cierto? Porque ese es el techo que tú estabas mencionando ahorita. De pronto, de pronto las empresas podrían setear las metas como mínimos, ¿cierto? Claro, Pero entonces si yo claro, seteo un y yo creo que mínimo,
que ni siquiera es como Ujú. mínimo, ¿no? Es la diferencia de entender. O sea, si, nosotros estamos haciendo este ejemplo, claro, con planetas, que eso es bien, digamos, SpaceX, ¿no? Llamémoslo SpaceX como para que no suene como algo tan loco. Pero si Ajá. tú tienes, por ejemplo, como SpaceX, y tú tienes este tipo de metas, si la meta es infinita, ¿no? Porque estás hablando de que si tú siempre vuelves y alineas esto, tú dices como, mira, el objetivo y la visión y la misión infinita de esta empresa es la exploración espacial, o sea, explorar el espacio. Si tú Ujú, llegas a Marte o a la Luna, ¿estás tomando un paso en la visión de la empresa? Sí, se está tomando ese paso. Entonces tú entiendes que va, y aquí, por ejemplo, creo que es una de las cosas que se quiere capturar con los OKRs, a una manera más chica, y es entender que dentro de esa gran visión infinita, tú tomaste un paso, que es lo de los key results, ¿cierto? Los objectives y key results. Y es como tú dices, como, mira, un resultado clave en nuestra misión y visión de explorar el espacio era poder llegar a otro planeta o a la luna, ¿cierto? Y ujú, entonces es como, bueno, es un primer paso. Obviamente lo que siempre queda es que cuando tienes, entre más grande la meta, más bases tienes para llegar al siguiente paso, porque si tu meta siempre fue llegar a la luna y llegas a la luna, seguramente no hayan otras cosas lo que se llama trabajo work in progress, trabajo en progreso. Seguramente no hayan esas otras cosas para llegar a Marte, pero si tú tienes la meta de llegar a Marte y llegas a la Luna, probablemente ya tengas muchas bases creadas, así sea en la mente de tu equipo, de cómo se toma el ujú. siguiente paso. Y eso, que no es tan fácil de cuantificar, es lo que hace la diferencia entre los equipos que empiezan a desarrollar velocidades diferentes a otros equipos. Porque si un equipo siempre se queda solamente con esas metas que están seguros que van a alcanzar, están dejando mucho potencial de lado para perseguir metas que los van a llevar a otro, digamos, a otro nivel total de competencia, que los van a llevar a otro tipo de desempeño. Entonces, eso me parece que es súper clave y es cómo se setea eso en el cerebro de las personas. Hay dos cosas importantes porque eso que mencionas me lleva a pensar, por ejemplo, que se puede tener una meta muy global, ¿verdad? Y se pueden setear pasos para llegar a, como lo acabas de mencionar, ¿sí? Y a la larga el tema es cómo vamos a medir a las personas, porque dentro de las empresas generalmente siempre se tiene esta necesidad de constantemente estar midiendo a la gente, ¿cierto? ¿Cómo Ujú. medimos a la gente? Medimos a la gente porque cumple con lo que tiene que hacer o realmente voy a medir a la gente porque saque su potencial al máximo. ¿De qué manera logramos cambiar eso? ¿De qué manera yo logro hacer que la empresa no me mida por lograr las tareas del 1 al 5, ¿cierto? Sino porque yo avancé 10 pasos más de lo que estaba aquí para llegar a la meta. La meta a lo mejor o de pronto en mi punto final está 10.000 pasos más allá, pero yo hoy avancé 10, ¿sí? Claro, Ahora, claro. dígame. Para mí, esa pregunta está muy dada al contexto y qué tanto empoderas al equipo y a las personas y a los individuos Ajá, en tener ese contexto y en poder decir como, mira, es que el final de una empresa, que es un grupo de personas, es crear valor. Ese es el final, ¿cierto? El final de una empresa no es, es que aquí tenemos un proceso muy bonito donde todos cumplimos 10 tareas por día. Eso no sirve de nada. Eso no tal sirve de nada, cual. ¿cierto? Y Y justo ese, tú puedes tener gente que complete 10, o sea, 1.000 tareas por día, pero si no ujú, generan valor, eso no sirve para una empresa. Entonces, las empresas, o sea, uno de los principios más importantes de medir eh, la productividad. Y nosotros hemos tenido esa conversación de qué es productividad, qué es en realidad ujú, generar resultados, ¿cierto? Generar valor. Las empresas tienen que atar cualquier manera de medir a los empleados y a los equipos al valor que construyan. Si hacen esto y comparten el contexto necesario, digamos que esa es la receta para poder construir la estos fórmula. equipos y estas personas empoderadas. Ujú, de acuerdo. Justamente yo todo esto que estaba diciendo lo llevaba a eso, al empoderamiento, que es, ya lo hemos hablado muchas veces, el ownership. Realmente yo lo que tengo que procurar es buscar que la gente sienta eso, ¿cierto? Que la gente se apropie del proceso, que diga, este proceso es mío, porque yo voy a tener un papel y voy a tener un rol importante y grande en el crecimiento de esta empresa. ¿Sí? Es cómo desarrollamos eso realmente. Sí.
Frente a lo que es el contexto, mira que yo pienso que sí es muy importante siempre compartir el contexto más allá de las metas, ¿sí? Porque para mí las metas tienen son una paradoja y es que lo que tú dices es ponerle un techo a las cosas, ¿sí? Y a mí eso me parece contraproducente. Me parece mucho más valioso compartir un contexto, esa es mi perspectiva. Yo creo que es más valiosa compartir el contexto que compartir la meta como tal. Pero sí creo que es un tema de comunicación, de manejo asertivo, de cómo realmente nosotros lo trabajamos con el equipo, de qué manera ejerzo esa presión sin que la gente sienta una presión negativa, porque eso también lo hemos hablado. Hay presión positiva también, hay gente que funciona y opera mejor cuando se siente presionada para llegar a un lugar o para llegar a una meta o para llegar a lo que sea, ¿sí? Mientras que hay gente que no tanto. Entonces, ¿de qué manera uno logra realmente que la gente sienta esa presión por sacar lo mejor de sí mismo? Sí, Claro. por desarrollar lo mejor de sí mismo. Aquí no, aquí yo me devuelvo rápidamente a ese concepto macro de la misión, la visión, la cultura, eh, Ujú, que creo que es lo que nos lleva a entender esto. Y es, a ver, si tú te planteas esto a un nivel macro, si tú tienes claro que tienes una meta grande, y si nosotros ya cogimos este ejemplo de explorar el espacio como una de esas metas, o sea, súper locas, súper motivantes. Entonces, mira, si yo logro encontrar gente que sea tan apasionada por esto, eso es, o sea, primero, eso es parte de la cultura, es parte de mis principios, mi visión, encontrar esa gente motivada. Y dos, crear una cultura que donde tú digas, estamos para construir esas metas que parecen imposibles. Y cuando tú entiendes que entras a una de estas culturas, tú sabes que vas a operar bajo cierto tipo de presión. O sea, esa es parte del fit cultural que tú empiezas a construir. Entonces, ahí es donde nosotros, donde siempre hemos llegado a eso, y es, no es que haya un solo proceso, una sola cultura, un solo tema que sea el correcto, sino es ujú, el correcto para también para el contexto de la empresa y las cosas que se quieran tener. Entonces, la gente que le guste ese tipo, o sea, y nosotros hablamos de esto, de que hay gente, cuando hablamos del cirujano, bueno, esta persona que en realidad lo que le gustaba de ser un médico no era el ser médico, sino era la adrenalina que sentía en lo que hacía. Entonces, ujú, si nosotros alineamos todo esto, tú tienes que encontrar gente que sienta ese placer por trabajar en estas metas infinitas, por trabajar en esto donde tú dices, Dios, parece imposible, pero lo vamos a hacer, ¿cierto? Hay gente que le gusta el reto a 10x, a 5x, hay gente que le gusta ese reto. Y ujú, tienes que, entonces ahí tú usas la cultura para dejar claro que esa es la manera y esa es eso es lo que nos une a nosotros, esa motivación y esa manera de trabajar y de perseguir estas metas imposibles. Y tú usas eso y tú dices, nos llevamos este molde que es la cultura. Y mira que me parece que es una manera muy interesante de construir cultura, que la hemos hablado mucho desde lo macro, pero si tú te pones a ver a los equipos y tú me dices, mira, es que en estos equipos particularmente, tú encuentras ese tipo de cosas como ese trabajo constante de depresión, tal, tú empiezas a elevar eso para definir la cultura que está uniendo a este grupo de personas, porque es que tú encuentras eso en los equipos, tú encuentras la manera en que se agrupan personas que sin que haya ninguna directiva, están en las noches, están los fines de semana, y por ejemplo eso nos pasa mucho, ¿no? O sea, ayer se reunieron varias personas en una reunión que nunca debió haber sucedido porque estábamos todos como mentalizados en sacar algo adelante, pero nunca fue un tema ujú, como, hay reunión un sábado, ¿cierto? No existía esa dirección, solamente era como, mira, todos estamos dándole vueltas a esto en la cabeza, nos conectamos, intentamos arreglarlo y tal, y eso es lo que se construye desde el equipo, y tú vas viendo la importancia de decir, bueno, si a la final toda esta gente que está construyendo estas bases y que hace que sea realidad estas metas locas, trabajan de esta manera, pues vamos subiéndolo desde el equipo hacia la cultura y decimos, queremos que más gente con estas características y que trabajen de esta manera logren encajar en nuestra cultura. Entonces ahí es donde lo ves un poco a la inversa y dices, bueno, la cultura empieza a servir más un propósito de garantizar que esos equipos funcionen de esa manera constantemente. Y las ujú. subes para que se convierta en esa manera de hacer fit cultural, ¿cierto? Entonces, esa parte me parece que es una de las cosas más importantes en este proceso. Eh, bueno, eso es. No, súper, esa reflexión estuvo bien interesante en realidad.
Y bueno, realmente es que ahí es donde no se da cuenta el papel tan grande que tiene la cultura en cualquier empresa. Sí, la importancia realmente de tener la cultura clara, de tener la visión clara, de tener la misión clara. Y más importante todavía, de saber comunicarla. Porque una empresa puede tener, lo que hablábamos y lo hemos hablado también en el podcast, puede tener muy bonito y muy bien escrito lo que es su cultura, lo que es su misión y lo que es su visión, pero si no lo saben comunicar y no lo saben transmitir realmente, no se está haciendo nada. Entonces, Claro, eh, correcto. Pero yo creo que el insight más grande acá es cómo también esa cultura se empieza a definir en cómo se comportan esos equipos, que es como el concepto que estamos manejando hoy, ¿no? Importantísimo que la cultura también se fomente de lo que sucede de verdad en la empresa. Y nosotros estábamos hablando, devolviéndonos al tema de las metas, que era lo que estábamos hablando, y es o sea, cómo tienes cómo haces que las metas no generen presión. Y yo digo que o sea, para ciertos contextos y ciertas empresas deberían generar presión, porque es que Tener- o sea, y es lo que nos estamos diciendo. Cada empresa, cada idea, cada una de estas metas tú la estructuras de la manera en que la quieres estructurar. Entonces, para algo que, o sea, si tú te planteas eso y dices, yo quiero generar valor extraordinario, yo quiero tener una empresa infinita, o sea, yo quiero generar algo que perdure por siempre y que sea gigante. Tú vas a tener cierta presión, ¿cierto? Porque siempre vas a estar buscando cómo llegas al siguiente nivel, cómo produces eh, el siguiente como anillo, el siguiente aro de valor, ¿cierto? Cómo llegas a siempre estar en la frontera, es decir, llegamos al otro punto. Un tema que me parece muy interesante es, tú tienes, tú vas generando como, tú dices, bueno, nuestra misión es explorar el espacio, ¿cierto? Y yo creo que esto es fácil porque la gente pues podría visionarlo, ¿no? Explorar el Ujú. espacio. Queremos llegar y entonces tú dices, listo, esa es una misión infinita. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden suceder, ¿cierto? Si uno es bien creativo, Y te dice, bueno, no sé, queremos meternos a un agujero negro y mirar qué sucede cuando eso pase. Queremos estar en una estrella que explote. Y bueno, hay sin fin de cosas que tú puedes creer como de esos, wow, eso se ve como algo imposible. Pero tú dices, bueno, de- qué es lo que nunca se ha hecho, pero que se ve que podríamos llegar a hacer? Llegar a Marte. O sea, ya llegamos a la Luna hace que yo no sé cuántos años. De hace yo no sé cuántos años ahora, la tecnología ha evolucionado 100 veces a lo que estaba. Entonces, ¿por qué no nos ponemos el tema de empujar más allá de la Luna y llegar a Marte? Si, bueno, parece entonces ya después tú dices, bueno, parece que tenemos algo que está justo en esa frontera. Mira lo interesante que es hacer este ejercicio en las metas con cada una de las empresas. Tú dices, bueno, ese ejercicio de decir la frontera es la luna, esa es la frontera, ¿cierto? Y para romper esa frontera y de llegar a Marte, parece que está interesante porque es una meta justo fuera del alcance de lo que se ha hecho. Eso es lo primero. Entonces tú tienes ahí ya una meta muy interesante porque ya está rompiendo frontera. Pero obviamente tú dices, bueno, obviamente una meta así tiene que tener un plan táctico, ¿cierto? Tiene que tener un tema. Y entonces tú ya empiezas a generar, cada vez vas rompiendo esa meta y cada vez, por ejemplo, si los equipos saben de todo ese contexto, van a empezar y tú tienes equipos, bueno, dentro de todo este tema tú vas a tener equipos que están enfocados en los trajes que tienen que tener las personas que quieran llegar a Marte y quieran durar todo ese tiempo ahí, tú tienes personas enfocadas en la energía que necesitas dar para llegar hasta allá, tú tienes personas enfocadas en los materiales y en la estructura que sostenga la presión que vas a generar. O sea, vas viendo que los equipos se van separando, pero si Ujú. transmites el contexto, cada uno, y de verdad, o sea, si tú de verdad encontraste la gente motivada por esto, o sea, vas a encontrar que esas personas van a estar ahí pensando en cómo hacen esto. Y entonces tú empiezas a decir cosas, por ejemplo, yo conozco un poco de los libros, lo de SpaceX, y tú empiezas a tener un concepto de alguien que dice, vea, lo más importante para empezar toda esta exploración espacial es que podamos reutilizar los cohetes. Porque es que hasta el momento cada cohete que sube se daña, se explota y cada cohete vale no sé cuánta plata. eh, Si esto no es algo, si esto no se convierte en un negocio, siempre hemos hablado, si esto no se convierte en un negocio rentable, nunca se va a empujar la frontera de exploración espacial porque no va a ser mm, rentable y nadie va a querer meter plata, ¿cierto? Y para que sí. haya innovación tiene que existir el tiempo. El tiempo de personas muy talentosas. Y para que la gente muy talentosa le invierta el tiempo, ¿qué tiene que haber? Dinero. Y para que haya dinero, ¿qué tiene que haber? Rentabilidad, para que haya gente que quiera meterle dinero. Entonces tú empiezas a tener metas, como bueno,
si lo que necesitamos para conseguir plata es ir a Marte, estamos llevados, porque no acaba de suceder. Pero si lo que Sí. necesitamos de verdad, el primer pasito, es crear este cohete que sea reutilizable. Sea, y tú dices, bueno, pero bueno, parece también imposible, pero mira que hay una meta infinita dentro de otra meta infinita, o una meta que cada una, cada meta que empieza a trascender la barrera de lo que se ha hecho antes, empieza a generar unas submetas que también trascenden barreras de lo que se ha hecho antes, porque anteriormente Ujú. todos los cohetes subían y se dañaban, se desintegraban, y tú nunca tenías un cohete que fuera capaz de subir y devolverse como en reversa y aterrizar otra vez en tema. Y eso es lo que han Ajá. hecho. Y eso es lo que ha logrado que se convierta esto en una industria rentable, donde ya tú empiezas a tener Starlink y puedes tener Starlink porque puedes mandar muchos satélites como antes no se había podido hacer, eh, porque pues puedes reutilizar los cohetes. Entonces cada subida de un cohete no es ya cientos de millones de dólares, sino que bueno, va bajando el tiquete y puedes hacer eso muchas veces más. Entonces mira cómo todo se va conectando. Pero eso que nunca se había hecho, de que un cohete se volviera, es otra de esas metas. Y obviamente si tú me dices, ¿tú crees que esa gente trabajó con presión o no? De más que sí, o sea, de más que había demasiada presión porque estaban Ujú. empujando la frontera de lo que nunca se ha hecho. Pero si es que es eso, o sea, no hay un intercambio entre yo decir, yo quiero hacer eso, pero quiero trabajar sin presión. Me parece que eso no tiene ningún sentido. Si tú estás y te motiva y quieres ir por esas metas infinitas, hay ciertas cosas que van a ser parte de esa cultura y es lo que tienes que hacer. Es lo que hay que, digamos, que también entrar a aceptar y lo que hablamos, la cultura y todo esto, para que entre Sí, la gente que es. de acuerdo. Yo pienso que ahí también entra ya propuesta que nos iríamos a un tema más filosófico y es la presión me la debe ejercer alguien más o me la debo poner yo, ¿cierto? Porque en la medida en la que alguien más me ponga presión, el ser humano no reacciona igual de bien cuando las cosas se las impone, ¿cierto? Muy distinto a cuando yo mismo me quiero poner la meta de. A la larga todos operamos mejor cuando las cosas nos nacen y no cuando nos hacen hacerlas. Eso pasa pues Sí, en pero muchas áreas. hay un tema que me parece muy interesante y que se habla justamente en estos libros y es que se llama la conciencia compartida. Y de la conciencia Ujú. compartida sale otro tema que se llama la responsabilidad compartida o en inglés Sí, accountability, que no sé exactamente cuál sería como la traducción de accountability, pero esa es la palabra correcta. Y es cuando alguien sí, responsable, ¿no? Entonces sí sería como responsabilidad compartida. Entonces, cuando tú logras crear conciencia compartida y responsabilidad compartida, la presión, como tú dices, es una presión que no es como el jefe me presiona, es yo y todos colectiva. mis compañeros, exacto, es colectiva, es como cada uno se mantiene responsable, o sea, la unidad se mantiene responsable y eso es lo que hace que los Ujú. equipos sean de alto desempeño, que la unidad que se denomina el equipo tenga esa conciencia compartida y puedan entonces llegar a ejercer la presión necesaria que necesitan entre el mismo equipo y no tenga Sí, que venir de un superior o de una persona que esté ejerciendo la presión desde afuera. de Eso es acuerdo, lo que pero ya estamos iba y es intentando. justamente que la creación de esta conciencia compartida o de estas dinámicas, ¿cierto? Donde yo siento la presión porque tengo un equipo que también tiene una presión y yo siento esta responsabilidad con otros, que también se desglosa mucho de la lógica de que tengamos pequeños equipos dentro de los equipos más grandes. eh, y todo esto yo pienso que va muy de la mano con el empoderamiento, ¿sí? El empoderar realmente a estas personas para que sientan esta responsabilidad, para que generen esta responsabilidad entre ellos mismos, ¿cierto? Eh, Correcto. el desarrollo de esta responsabilidad no se da simplemente porque tú eres responsable, sino que tú eres responsable y tienes que empoderarte y apropiarte de este proceso, ¿sí? De Entonces yo acuerdo. pienso que el empoderamiento y la apropiación de cualquier cosa juegan un papel muy importante, no solamente en lo que se debe, en lo que se debe hacer como empresa, sino también en la forma en la que hay que aprender a mentalizarse, ¿sí? Porque esto a la larga aplica para muchísimas cosas en la vida y es si yo quiero crecer, ¿con quién me quiero comparar? ¿Sí? De Entonces, acuerdo. en un equipo, si yo tengo mucha gente talentosa, me va a comparar con mucha gente talentosa y yo voy a querer siempre poder sacar mi potencial al máximo. ¿Ibas De a decir acuerdo. algo al respecto?
Sí, yo creo que ya siento también una transición al otro punto que también es muy interesante, que está totalmente relacionado con esto, y es, bueno, las metas también vienen siendo el resultado de una planeación, ¿cierto? Y esa planeación que nos da las metas también se pone en un espectro de comparativo entre dos opciones. ¿Qué tanto planeas versus qué tanto construyes sistemas inteligentes? Y aquí hay una diferencia muy, muy interesante entre qué es cada uno. Esto llega de un libro, pero me parece que para dar contexto de por qué esa dicotomía se plantea inicialmente, también vamos a otro libro, que es explicar la diferencia en panoramas o en contextos de lo que es complejo versus lo que es complicado. Y entonces, desde aquí nace lo de arriba, que es esa necesidad o de planear o de crear sistemas inteligentes. Y algo que es Ujú, muy, muy, muy interesante es entender esa diferencia entre complejo versus complicado, porque mira que muchas veces las utilizamos como intercambiables, ¿no? Como que, bueno, si es, a veces digo complejo, pero mentiras que es complicado, a veces digo que es complicado, pero mentiras que es complejo. Y la diferencia que nos dan acá de lo que es complejo y complicado es, complejo es algo que tiene un grado alto de incertidumbre y que por lo general, tiene un grado alto de incertidumbre y de interconectividad. O sea que algo complejo no es algo que tú puedas ver con claridad para ujú, poder atacarlo, mientras que algo complicado es algo que puedes ver claramente, es difícil, pero lo puedes solucionar con el conocimiento actual. Esas cosas, entender esa diferencia entre complejo y complicado es muy interesante, porque cuando tú piensas en, o sea, volviendo al ejemplo que hemos usado hoy, que es el de la exploración espacial, te piensas, ¿eso es complejo o complicado? ¿Cierto? Y yo te digo, eso es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque no hay el conocimiento actual de cómo hacer eso para poder, o sea, no hay ese conocimiento. Y ujú. hay muchas incertidumbres, totalmente incertidumbre, porque no sabemos qué hay, no sabemos cómo es el comportamiento de nada más allá de la luna. Y el que sabemos de la luna también es muy, muy básico. Entonces, todo eso está rodeado de una nube de incertidumbre y una nube de poca visibilidad y una nube de que tú sabes que todo, del que el conocimiento que se necesita no existe y hay que construirlo. Entonces es complejo y no complicado. Dentro de eso seguramente habrán muchas pequeñas tareas que sean complicadas y no complejas, Mm, pero la meta en general es compleja. ujú. Entonces, ¿cuándo? Y entonces esto es cuando volvemos y saltamos a eso que hablábamos arriba de planear versus de qué tan importante es crear este sistema de planear fuerte versus sistemas inteligentes. Entiendes que para un ambiente complejo, necesitas crear sistemas inteligentes. Versus para un ambiente complicado, necesitas planear. Ya, ¿Y cuál es la ya. diferencia? Es que tú no puedes planear algo que tú no ves. Tú no puedes planear algo que no tienes nada, porque el plan va a ser simplemente, o sea, aquí voy a hacer también un pequeño paréntesis, porque también el ejercicio de planear, así el plan no tenga un consenso de claridad, el ejercicio de planear sirve para flex, para como hacerle ejercicio al cerebro, ¿cierto? Sirve para poner la gente a pensar y por lo menos a tener claridad de todas las cosas que no sabe. Entonces, cuando tú intentas planear y entras en eso de que, mira, esto no tenemos ni idea, eso tampoco, esto, por lo menos tienes una visibilidad de qué es lo que no tienes, de qué es lo que no tienes Sí. visibilidad, ¿cierto? Y eso te da un poco más de esa capacidad de decir, bueno, aquí ya sabemos por lo menos todo lo que entra nuevo, todo lo que entra que no sabemos, todo lo que es complejo. Y para eso ya viene el segundo paso, que es esa importancia en no decir, no, es que tenemos que ser los mejores planeando y el plan tiene que ser 100%, nada, sino es, bueno, estos sistemas inteligentes que tú creas, ¿cómo creas estos sistemas entre tus equipos, entre tus personas, entre toda la gente, para que lo que un sistema inteligente haga es poder reaccionar de la mejor manera a medida que se descubren y se quita esa nubosidad, el fog, la neblina, en esas cosas que no conoces. A medida que llega el conocimiento que no existía antes, cómo estos sistemas inteligentes se adaptan para lograr llegar a los objetivos puntuales. Entonces, aquí eso me parece que es súper interesante. O sea, desde que logramos entender la complejidad versus lo complicado y por qué entonces desde ahí nacen estas dos cosas de planear versus los sistemas inteligentes es una de las cosas que me parece que también es muy importante que las empresas lo entiendan y que puedan.
entender qué están haciendo, ¿cierto? Porque si tú estás haciendo algo que ya, si tú estás haciendo un e-commerce, que ya lo han hecho, que es algo complicado, no estoy diciendo que sea fácil, es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque sí puede ser consumidor de tiempo, pero el conocimiento está ahí, porque ya lo han hecho antes. Ujú. Versus si tú estás construyendo, por ejemplo, hoy en día que estamos en la frontera de la inteligencia artificial, hay muchas, o sea, para ya irnos a otra cosa que no sea los planetas, hay muchas cosas que no se saben de eso. Y entonces es un Sí, ambiente más complejo y tienes que crear un equipo que pueda adaptar, que pueda reaccionar rápido y de manera positiva a esa nebulosidad, a esa neblina. de acuerdo. Yo en realidad pienso que, y justamente acabas de aclararlo muy bien, esto es importante no solamente para las empresas, sino también para, como para cambiar un poquito el mindset, ¿cierto? El cómo yo pienso y cómo yo actúo cuando tengo una problemática o cuando yo tengo cualquier situación, ¿sí? Porque en la medida en la que yo me haga consciente de que, ok, si esto ya lo hizo alguien más, tiene que haber una manera de hacerlo y yo tengo es que buscar ordenarme para hacerlo, ¿cierto? Setearme una línea para empezar a tomar acción al respecto, versus un trabajo más complejo, ¿sí? Que ya genera es, necesitas tú un componente más creativo, un componente más, digamos que de otra índole. Y también mucha disciplina, obviamente. No es que no necesites también tener una ruta o no tener unas pequeñas metas. Seguramente para cualquier trabajo complejo habrá una etapa de investigación, habrá una etapa de, esos también son tareas accionables, pero la manera en la que nosotros organizamos ese plan va siendo diferente. Y yo creo que en la medida en la que las personas, los individuos, se hagan más conscientes de la diferencia, lograr cualquier cosa que no se proponga es mucho más sencillo, en la medida en la que yo me haga consciente de eso. Ahora, eh, hablando justamente de ese tema, de lo que es complejo y lo que es complicado y cómo atacamos cada uno de esos problemas, yo pienso que, perdón, cada una de esas situaciones, yo pienso que también hay que ser muy consciente del individuo como una persona que tiene talentos, ¿cierto? Es decir, en un equipo yo puedo tener un problema complejo o yo puedo tener un problema complicado, pero una de las cosas más importantes para desarrollar o para que el desempeño crezca, para que el rendimiento sea alto, tengamos un alto rendimiento en el equipo, es saber a quién pongo en lo que es complejo y a quién pongo en lo que es complicado, ¿sí? Así como cuando uno tiene un problema, si yo tengo un problema, yo tengo que pensar si yo lo puedo resolver o si de pronto es mejor que yo llame a alguien para resolverlo, ¿sí? Y es entender cuáles son mis habilidades, cuáles son mis talentos. Y creo que esto juega un papel muy claro en el alto rendimiento de los equipos, ¿sí? Es definir realmente los talentos y las capacidades que tiene cada persona para ponerlas en el lugar correcto, en el momento correcto. Ya también hemos hablado del ejemplo del bus, que estén sentados en el lugar adecuado, tener a la gente correcta en el bus y que cada persona tenga la silla que es. Entonces, a mí eso me parece bien importante. Creo que lo mencionamos la vez pasada sobre las genialidades del trabajo. Y es conocer las genialidades del trabajo. Hay muchos modelos, esto también lo hemos mencionado, hay muchos modelos para conocer y entender a las personas y realmente entender el talento que tenemos en el equipo, ¿cierto? Entonces es como eso, es como entender realmente que el equipo que tenemos debe cumplir eh, con ciertas características, digamos, y de Claro, qué yo creo manera que nosotros los organizamos y los encaminamos y demás. sí, yo creo que esa segunda parte, entendiendo también un poco hacia dónde se ha ido el podcast, este episodio, pero esa segunda parte tiene unos conceptos muy interesantes que son muy específicos. Eh, y los hemos tocado por encima, pero creo que en el tiempo que Ujú. tenemos no tenemos todavía el tiempo para entrar de verdad en A profundidad de cómo detalle. sería eso. Entonces, una de las cosas que me parecen muy importantes y también para compartir con toda la audiencia es que vamos a hablar de esto para cerrar el mes, el siguiente episodio, pero que también ah, dentro de las casualidades de la vida hay una persona que es una persona muy influyente acá de la región, que hace poco tuve una conversación bastante interesante con él y me hablaba de algo que venía estudiando
sobre los talentos de las personas. No me acuerdo exactamente cuál es como la teoría que viene estudiando, pero es algo que está haciendo también enfocada en esto, ¿cierto? Nosotros tenemos unas ciertas frameworks que usamos, como lo de los 6 working genius, las 4 zonas de desempeño, pero él me Ujú. habló de algo muy interesante y lo voy a dejar ahí como algo que intrigue al público porque lo vamos a tener en el episodio, en el podcast, y es hablar de los talentos de la humanidad. O sea, la humanidad tiene, creo que era decía como algo como 34 talentos y que cada persona poseía o tenía la capacidad de tener 5 de esos talentos eh, dentro de sí, o sea, que podía tener el enfoque en esos 5 talentos. Entonces, a mí me parece que aquí dejo como eso porque vamos a hablar mucho más. Fue una conversación que tuvimos súper casual cuando nos encontramos. Él habló de que le gustaba mucho lo que estábamos haciendo en el podcast y que precisamente por eso me dijo, "Hey, tengo que estar ahí y tenemos que hablar de esto que está buenísimo". Entonces, me parece que a partir de eso podemos unir estos dos temas y tener una conversación muy interesante sobre esa, hablar del individuo y hablar de cómo ese individuo, para que exista este concepto de equipos, es importante el individuo porque el equipo se construye a partir de las fortalezas que tiene cada persona y cómo esa fortaleza que tiene esta persona complementa a la de esta otra persona. Y eso, Ujú. como te digo, podemos hablar a mucho detalle y también con una persona que tiene unos estudios muy interesantes sobre eso. Buenísimo, dejémoslo entonces como abrebocas. También eventualmente creo que podremos generar bastantes cositas interesantes, material al respecto para que podamos ilustrarlo un poquito mejor. Yo creo que estas son cosas que ilustradas se entienden mucho más. Nosotros, por ejemplo, en la empresa hemos hecho talleres al respecto de cómo encontramos nuestro propio talento en el trabajo, ¿verdad? Cómo nosotros llegamos a encontrar ese talento. Podríamos también organizar algo eh, para que compartamos esto con la audiencia, este tipo de talleres y este tipo de ejercicios que es importante hacer bajo estos frameworks que estás mencionando, como de la mano con nuestra futura entrevista. De Pero acuerdo. bueno, De acuerdo, si quieres saber, podríamos cerrar con algunas preguntas que estén más enfocadas a la manera en que se han construido o que se construyen los equipos, en especial con estas cosas que hemos hablado de las situaciones en las que están los equipos y las que se encuentran los equipos, de la complejidad, de lo complicado, hablar un poco más sobre esto de la conciencia compartida y bueno, todo esto. Yo creo que una de las cosas más importantes que la gente se debería llevar de este episodio es la importancia que tienen los equipos, hablando de que el equipo es esa unidad que empieza a construir valor, ¿cierto? Tú no tienes, es difícil medir eh, y hablar del valor a través de la cultura, del valor final que tú creas. Es más fácil entenderlo a través del equipo y cómo esos equipos se juntan para poder construir el valor que es lo que finalmente genera la empresa. Entonces, este es el punto que me parece que es importante y no sé si tenemos algunas preguntas relacionadas con esto. bueno, permíteme revisamos. Preguntas para hoy tenemos. Creo que hay una de cómo gestionar el conflicto, ¿no? Sí, eso me parece muy interesante. ¿Cómo se gestiona el conflicto en los equipos? Yo creo que el conflicto dentro de los equipos va a depender mucho de las dinámicas de las personas. Cada persona tiene su personalidad y cada conflicto se puede abordar de una manera diferente dependiendo de la persona. Yo pienso que algo importante cuando uno está mediando, ¿cierto? Es aprender dos cosas. Para mí, uno de los principios, dependiendo del problema, obviamente, porque hay problemas que son o blancos o negros, ¿sí? O sea, o está bien o está mal. Y hay posturas en donde uno puede definirlo de esa forma. Pero hay conflictos de pronto cuando llegamos a problemas más complejos, ¿cierto? Que son más abstractos. Y algo importante en el momento en que uno encuentra un problema complejo y un conflicto dentro de la resolución de ese problema es digamos que la imparcialidad, ¿cierto? Es muy importante al momento de solucionar un problema el mantenerse imparcial al respecto. Si bien es cierto, también dependerá mucho de la dinámica que se quiera lograr. Hay conflictos que se pueden
solucionar a través de la guía, ¿cierto? Si yo me mantengo bajo una imparcialidad, yo logro guiar a las personas a que resuelvan el conflicto, entre comillas, por su cuenta, únicamente mediando. Mientras que habrá situaciones en donde seguramente yo tendré que entrar a intervenir y la imparcialidad ya no entra a jugar un papel tan importante en el conflicto, donde ya yo tengo que entrar a definir con más, digamos que con mano más dura, lo que se va a hacer o lo que se va a realizar basados en la argumentación, en las soluciones y demás. No sé cuál es tu opinión frente a la resolución de conflictos, Dani. Bien, esa me parece buenísima. ¿Por qué? Porque me parece que voy a también intentarlo ponerlo, lo voy a poner en un framework de justamente lo que hemos venido hablando y voy a intentar Ujú, mirar cómo se solucionan los conflictos a partir de todo el contenido que hemos hablado. Y es lo primero, para mí un conflicto, definir un conflicto como entre varias personas es cuando las personas cuando las personas que tienen el conflicto miran hacia diferentes lugares. O sea, estamos mirando hacia puntos diferentes, tenemos una mirada, o sea, estamos mirando hacia diferentes lugares. Ese es el conflicto para mí. ujú, Entonces ahí tú ya empiezas a bajar en cada uno de esos pasos y empiezas a entender de en dónde nace el conflicto. Y vas desde lo más global, desde lo más general y lo más alto nivel y empiezas bajando hacia cada uno de los puntos. Entonces, para entender cómo solucionar un conflicto el conflicto es porque las personas miran en un lugar diferente en la misión y la visión. O sea, tienen misiones y visiones diferentes. Porque recuerda, cuando estamos hablando del equipo, un equipo ujú. empieza a manejar una visión unida, ¿cierto? Unificada. Esto se habla de lo de tener una conciencia compartida. O sea, todos estos conceptos tú ya los puedes empezar a aplicar bajo este tema de cómo solucionas un problema, ¿cierto? Y es, De listo, acuerdo. hay una conciencia compartida, y si hay una conciencia compartida es porque estamos mirando hacia la misma misión, hacia la misma visión. Y eso es algo fundamental. Entonces, si tú encuentras que aquí hay una discrepancia entre esos dos miembros, tienes que entrar a dar el contexto necesario para que entonces terminen de entender cuál es la misión y la visión para poder mirar hacia el mismo lugar. Una vez que empiezas a mirar hacia el mismo lugar con el contexto adecuado de la misión y la visión, se soluciona el conflicto. Dos, o siguiendo desde ahí, si no es un tema de misión y visión y estamos claros en eso, bueno, ¿cuáles han sido los objetivos claves que se han trazado para llegar a esa misión, esa visión? O sea, para perseguirla. No tanto para llegar, sino para perseguirla. ¿Cuáles han sido esos objetivos claves? Si no hay claridad de los objetivos claves que se han planteado, puede que estamos mirando dos personas, cada una mirando a dos objetivos diferentes. ¿Qué tienes que entrar a hacer? Dar contexto de cuáles serían y cuál sería la mejor manera de organizar esos objetivos claves. Después de los objetivos, tú puedes empezar a entrar a entender, si no es por ahí, puede ser en cultura. Entonces, si tienes la cultura clara de tu empresa, Ujú, las personas deberían mirar hacia el mismo lugar con la cultura. Entonces ahí empiezas de a acuerdo. revisar y a mirar. Ah, es que yo creo que la mejor manera de trabajar es esta y otra persona cree que es esta, pues resolvámoslo con la cultura. ¿Cuál es la cultura que necesitamos, que estamos construyendo acá? Y empiezas a alinear la gente con contexto, tal, para que miren hacia el mismo lugar. Y tú te coges esto y lo vas bajando, como te digo, empecé desde lo más global, la misión y la visión, te vas a las metas, te vas a la cultura y empiezas viéndolo hasta con pequeñas dinámicas, hasta que puedas alinear en cada uno de esos puntos y que las personas, ambas personas o el grupo de personas que tengan el conflicto, miren hacia el mismo lugar en cada uno de estos puntos. Eso es conciencia compartida, eso es esa capacidad de compartir contexto. Entonces nosotros a alto nivel hablamos de muchas de estas cosas en el podcast y creo que con esta pregunta lo podemos aterrizar en cómo se ve eso ejecutado y para qué sirve cuando quieras resolver conflictos. Ok, ok, eso está muy interesante. Tu segundo framework, vamos a abrir la sección, los frameworks de Dani. Ese, bueno, está en el episodio que también hiciste uno bien interesante. Sí, eso yo creo que es lo que uno va construyendo a medida que uno va aplicando muchas de estas cosas. Pero también me gustaría, ya para cerrar, que estamos justo en la hora, me gustaría a mí cerrar hoy no tanto con una reflexión profunda, sino con una noticia o algo nuevo. Y es que las personas pueden esperar estos frameworks y estas cosas que estamos hablando y que estamos construyendo, las van a poder esperar y las van a poder descargar en PDFs desde nuestro sitio web.
Entonces ustedes van a encontrar que, bueno, el podcast lo pueden escuchar en YouTube, lo pueden escuchar en Spotify y también, pues obviamente va siempre a estar conectado a nuestro sitio web. Y en el sitio web van a encontrar siempre, o van a empezar a encontrar desde ahora, un PDF con esto que hablamos aplicado. Entonces, para hoy van a poder entender un poco más un framework para poder setear metas, ¿cierto? Y aquí vamos a hablar de de todos los pasos que hemos hablado, las misiones y visiones infinitas, las metas infinitas, las metas, cómo hacer ese intercambio entre algo muy puntual y planeado versus algo más flexible y algo más reactivo Ujú. dependiendo de la complejidad. Todo esto lo van a ver muy organizado en este PDF, van a ver estos frameworks, entonces para este pueden esperar lo de las metas, van a poder esperar como la resolución de conflictos con todo esto aplicado. Y bueno, y de ahí en adelante van a poder tener todo esto como una hoja de ruta para que puedan empezar a aplicar todo lo que estamos hablando en el podcast. De acuerdo. Entonces cerramos con una invitación muy grande a que nos visiten también en nuestra página web, el5.io, en nuestras redes sociales, para que siempre, siempre, siempre puedan consumir todo este contenido que Dani está mencionando. Y de cualquier forma, los esperamos todos los domingos a las 5 de la tarde. Recuerden que toda la información sobre el podcast la van a encontrar en nuestro blog, en la página web. En nuestras redes sociales también van a encontrar fragmentos de otros de nuestros episodios para que se animen a seguir escuchándonos. Y bueno, no siendo más, que tengan una excelente tarde. Chao, chao.